Utilizas algunas de las palabras más tontas del inglés todos los días. Pero sus significados originales son tan ridículos que suenan completamente falsos. Desde títulos reales que básicamente significaban guardián del pan hasta insultos que significaban bendito. Descubriremos 39 palabras cotidianas cuyas historias no tienen absolutamente ningún sentido. Algunas provienen de frases mal escuchadas, otras de malos chistes y otras de supersticiones. Una vez que las escuches, nunca volverás a mirar estas palabras con normalidad. Destruiremos algunas explicaciones populares en el aula que probablemente tu profesor repitió. Y saldrás con una ventaja injusta en cada juego de trivia sobre idiomas. Así que si estás listo para arruinar el inglés para siempre, comencemos. La palabra posh y su falso acrónimo de crucero. Para una palabra que grita lujo, posh tiene raíces hilarantemente desordenadas. A la gente le encanta decir que en los transatlánticos británicos se decía que venía de babor afuera, estribor adentro. La historia afirma que los pasajeros ricos que navegaban entre Inglaterra y la India eligieron camarotes más sombríos. Supuestamente sus entradas llevaban las letras P o SH, que significaban mejores equipos. Pero cuando los historiadores revisaron las listas reales de pasajeros y billetes, no aparecieron tales marcas. La palabra posh solo aparece impresa mucho después de los barcos de vapor victorianos. Los etimólogos creen que probablemente proviene del argot británico que significa dinero o ropa elegante. Así que el glamoroso código de crucero es solo un acrónimo obstinado que la gente no abandona. Irónicamente, la historia falsa parece más elegante que la probable verdad sobre la jerga. ¿Por qué la gente piensa que F significa conocimiento carnal y legal? Esta famosa y grosera palabra de 4 letras ha generado más historias falsas que la mayoría de los países. Una leyenda popular afirma que significa por conocimiento carnal y legal en los documentos legales. Según el mito, los tribunales ingleses medievales escribían esas palabras encima de los castigos a los adúlteros. La gente imagina las puertas de la cárcel estampadas con esas letras, convirtiendo la burocracia en un lenguaje grosero. Pero los registros judiciales reales muestran largas frases en latín, no pequeñas y pulcras siglas en inglés. La palabra misma aparece en textos ingleses escritos a mano de finales de la Edad Media. Se alinea mejor con los antiguos verbos germánicos que significan golpear o mover. Con el tiempo, pasó de tener un significado físico rudimentario a convertirse en un insulto tabú en el dormitorio. De modo que el origen del papel legal no es más que un juego de palabras moderno pintado sobre una historia sucia. Golf no significa en absoluto solo caballeros, prohibido damas. Para un deporte obsesionado con la etiqueta, el golf tiene una expansión falsa sorprendentemente infantil. Probablemente hayas escuchado a gente bromear diciendo que significa solo caballeros, prohibido el paso a damas, en las antiguas casas club. El chiste imagina clubes escoceses estirados que literalmente prohíben la entrada a las mujeres con un cartel con siglas. En realidad, los primeros registros del golf escocés también muestran a muchas mujeres jugando al golf. La palabra en sí proviene de palabras del escocés medio como goof o golbe, que significan garrote. Esas palabras se remontan a antiguas raíces germánicas que hablan de golpear, no de controlar el acceso social. Los clubes luego discriminaron absolutamente, pero lo hicieron con reglas, no con iniciales ocultas. El acrónimo solo aparece en el siglo XX, mucho después de que existiera la palabra. Así que la frase sobrevive principalmente porque es una broma ingeniosa sobre las tradiciones snobs. No, las noticias no vienen de noreste, oeste, sur. Si las noticias realmente vinieran desde puntos cardinales, a los periodistas les encantaría esa marca. El mito dice que los primeros periódicos se jactaban de historias del norte, este, oeste y sur. La gente se imagina viejos mástiles convirtiendo orgullosamente la brújula en un acrónimo de marketing. Pero en inglés, news simplemente comenzó como el plural de cosas nuevas. Significaba acontecimientos recientes o nuevas noticias, especialmente en cartas y anuncios. Se pueden ver patrones similares en las nouvelles francesas y en otros idiomas europeos. Ningún impresor medieval necesitó jamás un truco de brújula para vender historias jugosas.
El acrónimo apareció mucho más tarde como una ingeniosa explicación en el aula que perduró. Las noticias reales viajaban lentamente, pero la etimología falsa se difundía casi instantáneamente en la conversación. El mito del restaurante detrás de la propina como para asegurar la puntualidad. Los consejos de hoy deciden qué tan estresado se sentirá tu camarero en Nueva York esta noche. Una historia popular afirma que tip significa para asegurar la puntualidad en las cajitas. Supuestamente, las tabernas victorianas están representadas con recipientes de latón grabados con esas elegantes iniciales. Los clientes, cuenta la historia, dejaban monedas antes del servicio para garantizar una atención rápida. Pero cuando los investigadores examinan los recibos antiguos y los carteles de las tabernas, no aparece nada. La palabra tip ya existía en la jerga británica de los ladrones y significaba entregar. Pasó de pasar información en secreto a deslizar silenciosamente monedas por las mesas. Recién en el siglo XX la gente empezó a adoptar una explicación cortés mediante siglas. Así que la frase sobrevive principalmente en las paredes de los cafés, no en los libros de contabilidad históricos reales. La leyenda naviera que decía que mierda significaba barco en tránsito. Esta palabrita tan brusca se viste de una de las leyendas más divertidas del lenguaje. Se cuenta que los barcos de madera transportaban estiércol desde los puertos europeos a través del Atlántico. Para mantener la carga seca, las cajas supuestamente estaban marcadas con barco en tránsito. Se supone que esas cartas impedían que los desechos fermentaran y llenaran las bodegas con gas mortal. Pero los manifiestos de envío de la época de la navegación no muestran instrucciones tan claras. Los marineros escribían frases largas, no lindas etiquetas de 4 letras que coincidían convenientemente con una palabra grosera. El término real proviene de raíces germánicas más antiguas relacionadas con el excremento y la separación. Luego se endureció y se convirtió en las palabrotas cotidianas que se escuchan en las películas y en las discusiones. El acrónimo náutico se mantiene porque convierte los chistes sobre caca en una falsa historia marítima. Como la palabra músculo literalmente viene del latín y significa ratoncito. Cada vez que alguien se flexiona frente al espejo del gimnasio, hay un pequeño ratón romano involucrado. En el latín clásico, los médicos utilizaban la palabra musculus, que significa ratoncito, para referirse a los músculos. Pensaban que un bíceps contraído parecía un ratón retorciéndose bajo la piel. Los escritores médicos del mundo romano repitieron la imagen al describir la anatomía y el movimiento. A lo largo de los siglos, musculus pasó al francés y luego al inglés medio como muscle. La ortografía mantuvo el grupo SC, incluso cuando la pronunciación inglesa cambió silenciosamente. Nadie en los modernos gimnasios de Los Ángeles imagina roedores corriendo bajo sus hombros. Sin embargo, la imagen original todavía resuena detrás de cada cartel de culturismo y aplicación de entrenamiento. Es uno de esos raros orígenes en los que los médicos antiguos eran involuntariamente poéticos. Robot comenzó como una palabra checa para trabajo forzado. Antes de que los robots limpiaran suelos y condujeran coches, la palabra pertenecía a un dramaturgo checo. En 1920, Karel Čapek representó en Praga una obra de ciencia ficción sobre trabajadores artificiales. Lo llamó RUR y bautizó a los sirvientes mecánicos como roboti, del checo robota. En su región, robota significaba trabajo penoso o días de trabajo feudal no remunerado. Describía a los campesinos obligados a trabajar en los campos de sus terratenientes bajo los sistemas de la era de los Habsburgo. La historia de Čapek llevó esa idea a un futuro en el que trabajadores con apariencia humana se rebelan. La obra se difundió por toda Europa y llegó a los teatros de habla inglesa unos años más tarde. Los traductores conservaron la palabra robot y rápidamente entró en la ciencia ficción y en los periódicos. Así pues, cada robot doméstico amigable lleva todavía la sombra del trabajo forzado del campesino. El término salario comenzó cuando a los soldados romanos se les pagaba con sal. Los trabajadores de oficina modernos reciben sus salarios a través de transferencias bancarias, no de pequeñas bolsas de sal. Sin embargo, la palabra todavía remite a los soldados romanos en fronteras lejanas. En latín, sal significaba sal, un producto preciado para conservar la carne.
Los administradores romanos a veces proporcionaban asignaciones de sal o pagos relacionados a sus tropas. De ahí el nombre del latín salarium, para designar el dinero vinculado con la sal o con los gastos oficiales. A medida que los sistemas del Imperio Romano influyeron en la Europa medieval, la palabra varió hacia el pago regular. El francés antiguo lo convirtió en salaire, que entró al inglés medio como salary. Hoy en día, nadie en Chicago o Londres espera sal en su contrato de trabajo. Pero cada cheque de pago mensual recuerda los días en que la sal respaldaba la logística imperial. En una época, villano simplemente significaba un trabajador agrícola común y corriente. Hoy en día, llamar a alguien villano implica capas, bigotes y elaborados discursos malvados. Sin embargo, en la Francia y la Inglaterra medievales, la palabra hacía referencia a la ropa de trabajo sucia. Proviene del francés antiguo vilain, que significa siervo o trabajador agrícola. Esta gente trabajaba en las haciendas, ligadas a los pueblos y a los campos de sus señores. Como las clases altas escribían las leyes, los campesinos a menudo parecían sospechosos en el papel. Con el tiempo, el término villano pasó de describir un estatus bajo a implicar un mal carácter en general. Cuando el teatro inglés floreció, la palabra se quedó para los malos de los cuentos de hadas. El vínculo original con los pueblos y los campos se desvaneció detrás de la iluminación del escenario y el melodrama. Así que técnicamente cada villano de cómic lleva una horca olvidada en su descripción de trabajo. Como Lady empezó como amasadora de pan en inglés antiguo. Las damas elegantes de los dramas de época deben su título a la masa de pan. En inglés antiguo, un ashleifdige era literalmente el amasador de pan de una casa. Ella administraba el suministro de granos, pan y alimentos en las primeras comunidades agrícolas inglesas. El control del pan significaba poder, porque las familias dependían del grano almacenado para sobrevivir al invierno. A medida que la sociedad anglosajona fue desarrollando sus filas, el título pasó a manos de las mujeres de alto estatus. La responsabilidad práctica de la cocina se convirtió poco a poco en un símbolo de la noble gestión del hogar. Más tarde, la influencia francesa después de la conquista normanda suavizó los sonidos a lady en las cortes inglesas. En la época victoriana, la palabra flotaba muy por encima de los sacos de harina y los abrevaderos de madera. Aún así, detrás de cada tiara y vestido de gala, se esconde alguien que alguna vez administró el dinero. ¿Por qué señor originalmente significaba guardián del pan? Al igual que dama, la palabra señor surgió en la despensa, no en el parlamento. Los hablantes de inglés antiguo usaban Aichlaford, que significaba guardián del pan o guardián del pan, para referirse a los jefes de familia. Esta persona controlaba el almacenamiento de alimentos, la distribución de granos y quién se alimentaba durante la escasez. En las comunidades agrícolas, esa autoridad marcaba la diferencia entre sobrevivir al invierno o morir de hambre. A medida que el poder se concentró en las élites guerreras, el encargado del hogar se convirtió en un gobernante regional. El título llegó a la Inglaterra feudal y quedó asignado a terratenientes y familias nobles. Los documentos legales y los registros eclesiásticos consolidaron el término señor como un título político y religioso. Cuando los tribunales de Londres se estabilizaron, la mayoría de la gente había olvidado la conexión con el pan. Sin embargo, la descripción original del trabajo era básicamente el tipo que vigila la despensa. La extraña historia de nickname que nació de a nickname. Hoy en día, apodo parece simple, pero esconde un pequeño fallo lingüístico. En inglés medio, la gente usaba eke name para designar un nombre adicional o extra. Eke significaba también o además, nada que ver con engaños. Cuando se pronunciaban rápidamente frases como an eke name, los sonidos empezaban a perderse. Los oyentes comenzaron a escuchar an eke name, añadiendo la n a la siguiente palabra. Los escribas finalmente escribieron lo que la gente escuchaba, cambiando eke name por neke name en el papel. Con el tiempo, la ortografía adoptó la forma moderna que usamos sin pensar. El significado original de nombre extra todavía se adapta perfectamente a los apodos del patio de la escuela hoy en día.
Es uno de esos raros casos en los que una mala audición mejoró accidentalmente el impacto de la palabra. ¿Cómo Newt se separó accidentalmente de Aneft? Newt suena como un nombre de animal perfectamente normal, pero en realidad es un error. En el inglés antiguo, a la criatura se la llamaba FT, especialmente en el habla rural. La gente decía an effet tan a menudo que el límite entre las palabras se desdibujó. Los oyentes gradualmente reinterpretaron la frase como aneft, desplazando la N hacia un lado. Los escribas comenzaron a copiar lo que oían y poco a poco la palabra tritón apareció en el inglés escrito. Mientras tanto, la forma más antigua, EFT, sobrevivió solo en dialectos y libros de texto de biología. Así que el mismo animal terminó con dos nombres, uno creado por un error de audición. El cambio parece pequeño, pero dejó huellas permanentes en diccionarios y guías de campo. Cada vez que alguien dibuja un tritón en caricatura, está esbozando un error de escucha que tiene siglos de antigüedad. ¿Cómo surgió la palabra delantal cuando la gente escuchaba mal un delantal? El humilde delantal de cocina también debe su nombre a un accidente en el que se deslizó una letra. En inglés medio, la gente tomó prestado napron, del francés antiguo, para designar una tela protectora. Los sirvientes y cocineros usaban un sirviente mientras trabajaban cerca de chimeneas abiertas. A medida que la frase se pronunciaba rápidamente en cocinas concurridas, los sonidos se confundían. Los oyentes comenzaron a escuchar un delantal, trasladando la N de sustantivo a artículo. Los escritores siguieron el discurso y el napron desapareció silenciosamente de las recetas y de los inventarios domésticos. La nueva ortografía delantal se impuso cuando los libros de cocina impresos se volvieron comunes. Los chefs modernos de Nueva York o París rara vez se dan cuenta de que llevan una palabra mal escuchada. Un pequeño cambio en la pronunciación terminó rondando el cuello de todos los restaurantes. La extraña forma en que umpire se cayó de anumper. Los fanáticos del deporte que gritan a los árbitros en realidad le están gritando a un creador de acuerdos medieval. En inglés medio, un numper era un tercero que rompía los lazos. Dos partes en disputa eligieron a esta persona adicional para tomar una decisión final. Frases como anumper eran comunes en los argumentos jurídicos y del mercado local. Con el tiempo, la gente comenzó a escuchar anumpere, deslizando la N en el artículo. Se cambió la ortografía, se eliminó la N y se dejó umpire en inglés. Cuando el béisbol apareció en los Estados Unidos en el siglo XIX, se tomó prestado el término para referirse a quienes hacían cumplir las reglas. El trabajo pasó de las disputas del mercado a las zonas de strike y las líneas de falta. Pero la palabra todavía lleva consigo esa idea original de una tercera persona decisiva. ¿Cómo Iceland obtuvo una S aleatoria de isle? Isla es una de esas palabras en las que la ortografía y la pronunciación se niegan rotundamente a cooperar. El inglés antiguo usaba Igland o Eland, sin el sonido S en el medio. Después de la conquista normanda, la ortografía francesa inundó el inglés, incluida la palabra isla, procedente del latín. Los escribas vieron isla con una S y combinaron las grafías. Agregaron una S a Eland, produciendo una forma híbrida más cercana a la apariencia francesa. La pronunciación, sin embargo, permaneció obstinadamente germánica y nunca recogió esa consonante insertada. Cuando llegó la ortografía estandarizada, isla con S ya era normal. Desde entonces, los escolares de Gran Bretaña y Estados Unidos han maldecido esa carta silenciosa. Es básicamente un fósil de escribas medievales intentando impresionar a lectores formados en latín. Orange perdió su primera letra después de escuchar mal an orange. La palabra naranja viajó por continentes e idiomas antes de perder una letra inicial. Comenzó con términos sánscritos y persas para la fruta fragante, luego se trasladó al oeste. Los comerciantes árabes lo difundieron en las regiones mediterráneas, donde entró en el francés antiguo como naranja. Cuando el inglés lo tomó prestado, a veces la gente decía an orange en ciertos dialectos. Los oyentes gradualmente reinterpretaron esa frase como una naranja, desplazando la N hacia adelante.
La forma más antigua sobrevivió en español naranja y palabras similares en otros idiomas. English mantuvo la versión con el comienzo recortado, coincidiendo con cómo hablaba la gente realmente. Así que cada naranja de supermercado lleva consigo una pequeña historia de marineros, mercados y artículos mal escuchados. También es la razón por la que al inglés le cuesta tanto rimar perfectamente con naranja. ¿Por qué cherry proviene de la palabra cherries? Cherry Hoy parece singular, pero comenzó su vida usando un disfraz plural. El inglés medio tomó prestado el término cherries del francés antiguo, que se refería a la fruta en general. Los hablantes de inglés asumieron que la S en cherries marcaba un plural, como apples. Comenzaron a pensar en una fruta como una cereza, eliminando el sonido final. Con el tiempo, esa nueva forma apareció en registros de mercado y colecciones de recetas de toda Inglaterra. El antiguo término cherries fue desapareciendo poco a poco y solo sobrevivió en libros de etimología y conferencias de lingüística. Mientras tanto, cherries se convirtió en el plural regular, construyendo un nuevo patrón a partir de un malentendido. Hoy en día, nadie que adivine su origen imaginaría detrás una terminación francesa mal interpretada. Pero cada tarta de cereza debe su nombre a que los compradores medievales malinterpretaban el francés del mercado. Pea existe porque los hablantes de inglés entendieron mal peas como plural. Al igual que cereza, la palabra guisante fue creada a partir de una forma más antigua. En inglés medio, la gente decía pease para referirse a la verdura, ya sea en singular o en plural. Funcionaba como arroz o maíz, describiendo la comida sin contar trozos. Con el tiempo, los hablantes de inglés comenzaron a asumir que péase sonaba como una terminación plural. Separaron un nuevo singular, un guisante, para que coincida con otros sustantivos. Los escritores registraron el cambio y los libros de cocina comenzaron a mencionar los guisantes como pequeñas esferas contables. El incontable peas original sobrevive en su mayor parte en el nombre del plato peas pudding. Cada bolsa de guisantes congelados en un supermercado moderno refleja esa reinterpretación. Una simple lectura errónea convirtió unas papillas medievales blandas en guarniciones verdes contadas una por una. Como niña, alguna vez significó cualquier persona joven, niño o niña. La palabra niña solía ser mucho menos específica en cuanto a quién describía. En los textos en inglés medio, girle, girle o grafías similares significaban una persona joven en general. Los escritores lo usaban para niños de ambos sexos, especialmente de los de estatus social más bajo. Otros términos, como niño, desarrollaron sus propios significados, a veces vinculados con sirvientes o aprendices. Poco a poco, el uso del término niña se fue restringiendo a las niñas y a las mujeres jóvenes solteras específicamente. Cuando aparecieron las novelas impresas en Londres, el sentido moderno dominaba la narración. Los documentos históricos aún muestran que ese significado más antiguo y más amplio se esconde en los registros parroquiales y en las obras de teatro. Es un recordatorio de que las categorías de edad y género cambiaron a lo largo de los siglos. Por lo tanto, leer inglés medieval requiere recordar que en algún momento la palabra niña también se refería a los niños. Carne solía significar básicamente cualquier tipo de alimento. Cuando los hablantes de inglés medieval hablaban de carne, a menudo se referían a la cena en general. El uso antiguo consideraba mete un término amplio para referirse a un alimento sólido. Abarcaba verduras, cereales y productos animales, no solo asados o filetes. La gente contrastaba la carne con las bebidas, no con las verduras o el pan específicamente. Con el tiempo, en los hogares ingleses y en las cocinas reales se desarrollaron vocabularios culinarios más precisos. Palabras como víveres y provisiones se referían a suministros generales, mientras que carne los restringía. A principios del período moderno, el concepto de carne se centraba principalmente en la carne animal para comer. Las reglas de ayuno religioso y las ideas médicas sobre la dieta ayudaron a separar la carne de otros alimentos. Los menús de hoy todavía reflejan ese cambio, aunque el sentido antiguo persiste en las frases. ¿Por qué amable solía significar ignorante, estúpido o inútil?
Hoy en día, agradable suena inofensivo, pero en su momento conllevaba un insulto bastante salvaje. En inglés medieval proviene del latín nescius, que significa ignorante o que no sabe. Los primeros usos describían comportamientos tontos, vestimenta ridícula o personas sin sentido común. Los escritores ingleses lo usaban contra personajes que consideraban perezosos, débiles o ridículos. Durante el Renacimiento, el significado se inclinó hacia preciso, delicado o finamente calculado. En el siglo XVIII, la sociedad educada utilizaba el término agradable para referirse a modales y gustos refinados. Luego, el habla cotidiana lo suavizó aún más, convirtiéndolo en un cumplido genérico para casi cualquier cosa agradable. Esa tendencia explica por qué la literatura antigua a veces hace que la expresión buen tipo suene extrañamente negativa. La palabra viajó desde el duro insulto hasta el elogio tibio sin detenerse nunca por completo. Tonto comenzó significando bendecido, feliz e inocente. Si alguien en la Inglaterra medieval temprana te llamaba tonto, lo decía con amabilidad. La palabra comenzó como selig o seli, que significa bendecido, afortunado o espiritualmente favorecido. Podría describir personas santas, vidas pacíficas o campos que disfrutan de buenas cosechas. A medida que pasaban los siglos, se fue deslizando hacia ideas más suaves como inocente, inofensivo o ingenuo. Los escritores luego llevaron el término aún más lejos y utilizaron el término tonto para referirse a personas que carecían de criterio o seriedad. Cuando los cuentos infantiles comenzaron a popularizarse en formato impreso, predominaba el significado más débil. El sentido original de bendito sobrevivió solo en palabras relacionadas como hosco y vergonzoso. Los hablantes modernos de inglés generalmente solo escuchan el tono torpe e infantil de la palabra. Así que cada vez que alguien llama tonto a un personaje de dibujos animados, hay un halo oculto involucrado. Como horrible pasó de ser lleno de asombro a simplemente terrible. Horrible se usa para describir imponentes catedrales y montañas, no un mal servicio al cliente. Surgió de la palabra awe más un sufijo que significa lleno de, como elegante. Los primeros escritores lo usaban para cosas que inspiraban reverencia, miedo o profundo respeto. Se podría decir que una catedral medieval o una tormenta son horribles en un tono elogioso. A medida que el inglés fue evolucionando, los hablantes cotidianos comenzaron a usarlo sarcásticamente para referirse a experiencias desagradables. Poco a poco, el tono negativo superó al tono más antiguo, solemne y positivo en la conversación. La división dejó palabras como impresionante para transmitir el lado admirativo del asombro. En los Estados Unidos del siglo XX, horrible casi siempre significaba malo, asqueroso o profundamente decepcionante. La palabra pasó silenciosamente de ser una reverencia de vitral a una queja sobre la comida de los aviones. El oscuro origen de Nightmare como un demonio sentado sobre ti. Nightmare originalmente no trataba sobre una pesadilla, trataba sobre algo que estaba ahí. En el antiguo folclore germánico, una yegua era un espíritu o criatura maliciosa. La gente creía que visitaba a los durmientes durante la noche, presionándoles dolorosamente el pecho. Las víctimas informaron que se despertaron sin poder moverse, respirando con dificultad bajo un peso invisible. Las comunidades de Inglaterra y Escandinavia culparon a esta presencia de las aterradoras experiencias nocturnas. La palabra combinó noche con esta yegua, formando un nombre para el fenómeno. Solo más tarde pasó a significar cualquier sueño o situación aterradora en general. La medicina moderna explica la parálisis del sueño donde el cerebro se despierta antes que el cuerpo. Pero la imagen original era la de un visitante aplastante, no solo el material de un sueño estresante. Cuarentena significa literalmente 40 días en italiano antiguo. La palabra cuarentena surgió en las ciudades portuarias medievales, no en los hospitales o aeropuertos modernos. Durante los brotes de peste, lugares como Venecia obligaban a los barcos que llegaban a esperar en alta mar. Las tripulaciones y los pasajeros tuvieron que permanecer aislados durante unos 40 días antes de aterrizar. Los funcionarios creían que esta pausa ayudó a que la enfermedad se disipara antes de llegar a las calles concurridas.
Al aislamiento forzado lo llamaron cuarentena, de un término italiano que significa unos 40. El número tenía un peso religioso y cultural y hacía eco de los períodos bíblicos de 40 días. Con el tiempo, el término se extendió a otros idiomas europeos que abordan enfermedades contagiosas. Las agencias de salud modernas lo ampliaron más allá del recuento exacto de días, manteniendo el concepto central. Así que, cada vez que los informes de noticias mencionan la cuarentena, las antiguas reglas del puerto veneciano resuenan débilmente. ¿Por qué el desastre surge de creer en una mala estrella? Desastre alguna vez señaló literalmente al cielo cuando las cosas salieron terriblemente mal. La palabra proviene de raíces italianas y francesas que significan mala estrella o mala estrella. Los astrólogos en Europa creían que ciertas alineaciones planetarias traían desgracia y caos a los humanos. Una cosecha fallida o un naufragio podrían atribuirse a constelaciones hostiles en el cielo. Cuando el término entró al inglés, conllevaba esa sensación de desalineamiento cósmico. Poco a poco, la explicación astrológica se fue desvaneciendo, pero el sabor dramático permaneció en el habla común. Los periódicos del siglo XIX utilizaban la palabra desastre para referirse a inundaciones, incendios y accidentes ferroviarios. Hoy en día lo aplicamos a todo, desde huracanes hasta estrenos de películas fallidos. Sin embargo, detrás de cada titular se esconde la vieja idea de que las estrellas se vuelven contra ti. Sarcasmo significa literalmente arrancarle la carne a alguien con tus palabras. El sarcasmo suena juguetón en las comedias adolescentes, pero su raíz griega es brutal. La palabra viene de sarkasein, que significa desgarrar la carne, como un animal salvaje. Los escritores antiguos lo usaban metafóricamente para referirse a un discurso amargo y cortante que hiere profundamente a los oyentes. La imagen compara las palabras duras con los dientes que desgarran el cuerpo de alguien. A medida que el término se transmitía a través del latín y el francés, su macabro significado literal se suavizó. Cuando llegó al inglés, describía un cierto tono burlón y cortante. Los escritores de los salones de Londres lo utilizaban con un humor que humillaba más que encantaba. Los diccionarios modernos todavía mencionan ese origen de desgarrar la carne para las personas que disfrutan de la historia de las palabras. Así que la próxima vez que alguien diga bonita camisa con sarcasmo, imagina que hay un lenguaje lingüístico detrás de ello. Alcohol proviene de una palabra árabe que significa un polvo muy fino. El alcohol no empezó en los bares, empezó en los laboratorios y talleres árabes medievales. Los eruditos árabes utilizaban alcohol para designar un antimonio en polvo fino empleado como cosmético para los ojos. El término pasó a significar cualquier sustancia purificada y sutil creada mediante una extracción cuidadosa. Los alquimistas europeos aprendieron técnicas de destilación a partir de textos árabes traducidos en centros españoles. Tomaron prestado el término alcohol para referirse a bebidas espirituosas purificadas y otras sustancias químicas concentradas. Con el tiempo, el inglés cotidiano se redujo principalmente a bebidas embriagantes como el vino y el whisky. El antiguo sentido químico sobrevivió en frases como alcohol para frotar y en escritos técnicos. Ese viaje va desde los cosméticos de Oriente Medio hasta las cervecerías alemanas y los cócteles estadounidenses. Un simple término de laboratorio terminó impreso en etiquetas de advertencia e invitaciones a fiestas en todas partes. El ketchup pasó de la salmuera de pescado china a las patatas fritas americanas. El ketchup parece inseparable de los comensales estadounidenses, pero su historia comienza en el sudeste asiático. Los marineros británicos encontraron una salsa de pescado fermentada llamada ketchup en los puertos chinos. Les encantó el toque salado y umami y trajeron la idea a Europa. Los cocineros ingleses intentaron copiarlo utilizando anchoas, champiñones o nueces en sus recetas. Fue recién en el siglo XIX en América que los tomates se convirtieron en el ingrediente principal. Las fábricas en lugares como Pittsburgh embotellan ketchup de tomate endulzado para los crecientes mercados urbanos. La salsa perdió gradualmente su origen a pescado y se convirtió en un acompañamiento estándar de las hamburguesas. Los idiomas conservaron versiones del nombre antiguo incluso cuando la receta se transformó por completo.
Así que cada apretón rojo en una papa francesa esconde un largo viaje a través de océanos y experimentos. ¿Cómo surgió Hazard como nombre de un juego de dados? Hoy en día, peligro suena como una palabra de manual de seguridad, pero comenzó en las casas de juego. En la Europa medieval, el Hazard era un juego de dados popular que se jugaba en las tabernas. Es probable que los cruzados y los comerciantes lo recogieran en las regiones de habla árabe del Mediterráneo. El juego original tenía reglas complicadas, apuestas arriesgadas y muchos gritos. Como los jugadores asumían riesgos importantes, el nombre empezó a simbolizar el riesgo en sí mismo. Los escritores comenzaron a utilizar el término peligro de forma más amplia para referirse al peligro, la incertidumbre o las empresas riesgosas. En la era industrial, apareció en las discusiones sobre minas, fábricas y lugares de trabajo. Las etiquetas de advertencia y los vídeos de seguridad modernos todavía dependen de ese título de juego reutilizado. Un pasatiempo medieval en mesas llenas de gente prestó discretamente su nombre a la gestión global de riesgos. Hipoteca literalmente significa que estás haciendo una promesa de muerte. Firmar una hipoteca en una oficina bancaria suena aburrido, pero el origen no lo es. La palabra proviene del francés antiguo mortgage, que literalmente significa prenda muerta. En el derecho medieval, la parte muerta significaba que la promesa terminaba de una de dos maneras. O bien el prestatario devolvió todo, o bien la tierra efectivamente murió para él. Los abogados ingleses adoptaron el término a medida que las transacciones inmobiliarias se hicieron más formales y generalizadas. A lo largo de los siglos, la frase se fusionó en una sola palabra en los documentos legales. En los tiempos modernos, hipoteca significaba simplemente un préstamo a largo plazo garantizado por un bien inmueble. Son pocos los propietarios de viviendas en Canadá o Gran Bretaña que piensan alguna vez en esa sombría etiqueta original. Aún así, la frase captura el peso que puede recaer sobre nuestros hombros un préstamo hipotecario. Pandemonium era simplemente el nombre que Milton le dio a la capital del infierno. Antes de que Pandemonium describiera el caos ruidoso, era una expresión muy específica en la literatura. En el siglo XVII, el poeta inglés John Milton escribió su epopeya El paraíso perdido. Necesitaba un gran nombre para la ciudad capital de los ángeles caídos. Milton construyó Pandemonium de raíces griegas que significa todos los demonios o todos los espíritus juntos. En su poema, los demonios se reúnen allí y planean vengarse del cielo y de la humanidad. A los lectores les encantó el sonido estruendoso y las imágenes dramáticas del nombre del lugar inventado. Los escritores pronto lo adoptaron metafóricamente para referirse a cualquier escena de gran confusión o alboroto. En el siglo XIX, los periódicos utilizaban el término pandemonium para referirse a disturbios, mercados y parlamentos ruidosos. La frase de un solo poeta escapó de su libro y colonizó el habla cotidiana en todo el mundo. ¿Por qué la palabra clue proviene de una bola de hilo llamada clue? Clue originalmente no tenía nada que ver con los detectives, pertenecía a las salas de hilado. En inglés antiguo, un clue era una bola de hilo o lana. La mitología griega cuenta que Teseo escapó del laberinto usando un hilo guía. Los relatos ingleses describen esa bola de cuerda que le salvó la vida como un ovillo de lana. Los escritores entonces usaban el término pista metafóricamente para referirse a cualquier cosa que ayudaba a alguien a encontrar su camino. La sensación pasó del hilo físico a pistas y piezas de información orientadoras. Más tarde, la ortografía cambió a pista, coincidiendo con la forma en que la gente escuchaba la palabra en una conversación. La novela policíaca se aprovechó de ello, convirtiendo las pistas en piezas centrales de cada misterio. Así que cada tablero de pistas o rompecabezas todavía apunta secretamente a una cuerda enredada. Pandemia mezcla raíces griegas que significan relativo a todas las personas. Pandemia suena muy técnico, pero sus partes provienen de palabras sencillas del griego antiguo. Pan significa todos, mientras que demos se refiere a las personas o la población. Los escritores médicos clásicos utilizaron combinaciones similares al describir enfermedades que afectaban a comunidades enteras.
Los funcionarios de salud pública modernos del siglo XIX formalizaron pandemia junto con epidemia y endemia. Necesitaban etiquetas claras para los brotes que cruzaban regiones, fronteras e incluso continentes. El término apareció en informes científicos mucho antes de que las recientes crisis sanitarias mundiales llegaran a los titulares. Durante los principales brotes de gripe del siglo XX, los periódicos enseñaron la palabra a un público más amplio en todo el mundo. Los acontecimientos recientes lo han colocado aún más profundamente en las conversaciones cotidianas y en los discursos políticos. Pero en esencia, la palabra simplemente marca una enfermedad que afecta a todas las personas. Bluetooth recibió su nombre al azar en honor a un rey vikingo medieval. Para ser un término tecnológico, Bluetooth tiene un origen que suena como un chiste histórico. En la década de 1990, los ingenieros de Escandinavia estaban desarrollando un estándar de comunicación inalámbrica. Querían teléfonos, computadoras portátiles y auriculares para poder hablar fácilmente a distancias cortas. Un ingeniero, fascinado por la historia vikinga, sugirió nombrarlo en honor al rey Harald Bluetooth. Harald unió las facciones danesas y noruegas en guerra a finales del siglo X. A los ingenieros les gustó la metáfora de unir dispositivos de la misma manera que unía tribus. Mantuvieron su apodo e incluso diseñaron un logotipo a partir de iniciales rúnicas. Lo que comenzó como un nombre de marcador de posición en las notas de la reunión se convirtió en la marca final. En la actualidad, miles de millones de dispositivos llevan silenciosamente el apodo de dentista de un rey danés medieval. Como sándwich recibió su nombre en honor a un conde jugador aburrido. El sándwich debe su nombre a un noble que no quería cartas grasientas. En el Londres del siglo XVIII, a John Montagu, cuarto conde de Sandwich, le encantaba el juego. Se dice que pidió a los sirvientes que trajeran carne entre las rebanadas de pan a la mesa. De esta manera podría seguir jugando sin necesidad de utensilios ni lavarse las manos. Otros jugadores empezaron a pedir lo mismo que Sandwich, copiando su perezosa innovación. La costumbre se extendió desde ese círculo social a los cafés y tabernas de Londres. Pronto, los libros de recetas mencionaron los sándwiches, tratando la preferencia del conde como un plato general. Hoy en día, cada lonchera lleva un pequeño eco de la falta de voluntad de un aristócrata de dejar de jugar. La historia totalmente inventada del acrónimo detrás de la palabra OK. OK es probablemente la palabra casual más común con los orígenes falsos más extraños. La gente ha afirmado que representa todo, desde frases militares hasta abreviaturas de envío. Una historia popular lo vincula con All Correct, un error ortográfico jocoso en los periódicos. En el Boston del siglo XIX, a los editores les encantaban las abreviaturas divertidas como las que aparecían en las columnas humorísticas. Allí apareció la frase OK, y luego se difundió a través de campañas políticas y mensajes telegráficos a todo el país. Las cartas eran breves, contundentes y fáciles de enviar a través de las primeras líneas de comunicación. Como el camino real parecía aburrido, más tarde la gente inventó acrónimos más grandiosos a su alrededor. El folclore lo asociaba con guerras, fábricas e incluso supuestas frases de los nativos americanos. Sin embargo, la evidencia impresa que sobrevivió apunta a chistes y lemas políticos, no a códigos.